Ezequiel sueña con que Dios, una vez que ha caído Jerusalén, que ya están sufriendo el castigo, les promete que van a regresar y empieza su predicación de la esperanza. La palabra final en los profetas siempre es de salvación. Entonces vean cómo el profeta, estando en el destierro, empieza a hablar mucho de regreso, mucho de predicación de la esperanza. Dios siempre tiene una oportunidad nueva que darle a su pueblo. ¿Por qué? Por su fidelidad. Mis queridos hermanos, me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestra clase número 31 del curso La Historia de la Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues continuamos con el pueblo de Judá, porque ya no hablamos tanto de Israel como de Judá, que están desterrados en Babilonia. Y terminamos la clase anterior viendo escritos de gente que se había quedado después de la caída del templo de Jerusalén en el 586 a.C., en Tierra Santa, y vimos las lamentaciones y estuvimos leyendo algunos textos de unos capítulos del Deuteronomio que también nos hablan de la situación de aquel momento, pero eso era en Tierra Santa. Pero ahora tenemos que el pueblo de Dios está como en dos partes. Unos muy poquitos se quedaron en Jerusalén y en Tierra Santa, y la mayoría fueron deportados a Babilonia. Entonces, en esta deportación fue incluido un gran profeta, que es el profeta Ezequiel. Que Ezequiel, en la primera parte de su ministerio, no tuvo como mucho éxito entre los deportados, porque Ezequiel les decía a los deportados, pues miren, ¿sí? nos estamos enfrentando las consecuencias de nuestros actos, hemos pecado. ¿Y cuál es el pecado fundamental del pueblo de Dios hasta nuestros días y en mi vida personal? Y yo creo que en la mayor parte de todos ustedes también, es dejar a Dios, olvidarnos de Dios. Y cuando el hombre se olvida de Dios, automáticamente va cayendo más y más en el pecado. Entonces Ezequiel les dice, estamos aquí desterrados por nuestro pecado, pero eso no es lo que quiere oír el pueblo desterrado. El pueblo desterrado quiere escuchar, pero ya nos perdonó, pero ya vamos a regresar. Y Ezequiel, durante la primera parte de su ministerio entre los deportados, dice, no vamos a regresar. Pero un día, después de que caiga Jerusalén, van a ver que va a cambiar mi predicación, porque hay que hacer esta mención. Ezequiel se fue con la primera deportación a Babilonia. Nabucodonosor realmente le puso sitio a Jerusalén en el año 597 a.C. Y en esa primera deportación, Nabucodonosor lleva muchos cautivos, y entre ellos fue el rey Joaquín y también iba el profeta Ezequiel. Más adelante va a haber una segunda deportación en el 586, cuando ya caiga Jerusalén. Y justo en ese momento va a cambiar un poquito la predicación de Ezequiel y empieza su predicación de la esperanza. Y dentro de esta predicación de la esperanza, también vamos a ver cómo Ezequiel sueña
con que Dios, una vez que ha caído Jerusalén, que ya están sufriendo el castigo, les promete que van a regresar. Les he comentado varias veces, la palabra final en los profetas siempre es de salvación. Dios siempre tiene una oportunidad nueva que darle a su pueblo. ¿Por qué? Por su fidelidad, porque Él no cambia. En el Apocalipsis, Jesús resucitado es presentado como una figura así imponente, y el Apocalipsis dice, y tiene pies como de metal. Es decir, Él es inamovible. Él dice una cosa y se mantiene. Entonces, Ezequiel dice, el Señor, después de este castigo que tenemos que sufrir por nuestros actos, nos va a regresar. E imagina el regreso a la tierra prometida como si fuera en tiempos de Moisés, háganse de cuenta. Y entonces va a pintar como, va a ser una que se llama una nueva Torah. Va a dar como las disposiciones con las cuales debe de organizarse todo, cuál es el orden que se tiene que tener para que no les vuelva a pasar lo que les acaba de pasar. Y esto está en el profeta Ezequiel a partir del capítulo 40. Si abren su Biblia, en el capítulo 40 de Ezequiel, dice así, el templo futuro. Y si se fijan, empieza a dar toda la descripción de cómo tiene que hacerse cada una de las habitaciones. ¿Por qué habla sobre el templo? ¿Por qué no habla sobre las casas? ¿Por qué no habla del palacio real? ¿Por qué no habla de las murallas? Porque Ezequiel, que es profeta y sacerdote, tiene muy clara una idea. Si estamos aquí es porque nos fuimos apartando poco a poco de Dios. Como que Dios dejó de ser el centro de nuestra vida y lo que tenemos que hacer cuando regresemos es ocuparnos de rehacer primero que nada el templo y que Dios vuelva a ocupar el centro, como cuando estábamos en el desierto, que se ponía la tienda del encuentro y luego las tribus distribuidas alrededor de la tienda del encuentro. Y hoy nuestra iglesia sigue siendo lo mismo. Iglesia es la asamblea que se reúne en torno al Señor. Entonces Ezequiel pinta en esta Torah que se le llama ese regreso y pone como todas las disposiciones, hace como el plano del regreso, ¿de acuerdo? Por eso a Ezequiel se le llama el padre del judaísmo, porque como que él, cuando regresen, es el que dio las bases para ver cómo tenían que reorganizar todo. Es también presentado como una nueva creación, como que hay que volver al orden. Cuando teníamos orden todo estaba bien. Entonces les voy a dar las instrucciones muy detalladas para que volvamos a ese orden cuando Dios está en el centro, cuando lo obedecemos y todo marcha bien. Bueno, voy a leer nada más un poquito porque no nos da tiempo, como siempre, de leer todo lo que quisiéramos. Pero el capítulo 40 da toda una descripción del templo futuro. Más o menos él está hablando por ahí del año 573, 572 antes de Cristo. Y voy a leer el versículo 1. Dice, el año 25 de nuestra cautividad, al comienzo del año, el día 10 del mes 14 años después de la caída de la ciudad, el mismo día, Yahvé dejó sentir su mano sobre mí y me llevó allá, como que es transportado a Jerusalén en éxtasis. En medio de sobrecogedoras visiones, me llevó a la tierra de Israel y me posó sobre un monte muy alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad al mediodía. Cuando me llevó allá, vi un hombre que parecía de bronce. Tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir. Y esto es lo que me interesa. Tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Son signo, medir algo es como vamos a prepararlo para restaurarlo. Y el hombre me dijo, hijo de hombre, mira bien, escucha atentamente y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que yo te muestre. Comunica a la casa de Israel todo lo que vas a ver. ¿Y qué es lo que ve? El muro exterior y vienen todas las medidas. Luego el pórtico oriental con todas las medidas. El atrio exterior, el pórtico septentrional, el pórtico meridional, el atrio interior,
más pórticos, seguimos leyendo. Y luego en el capítulo 40, en el versículo 48, dice cómo debe de ser el ulam. El ulam es como el vestíbulo del templo. Dice, me llevó al vestíbulo del templo y midió las pilastras del vestíbulo y da todas las medidas, ¿no? Y son exactamente las mismas medidas que tenía cuando David planeaba hacer el templo según el libro de las Crónicas o cuando Salomón ya lo construye según el libro de los Reyes. Pero vean cómo él quiere volver a esos orígenes de cuando estaban unidos como pueblo, cuando no había habido divisiones, cuando Dios les había concedido paz. A eso quiere regresar Ezequiel. Eso es lo que Dios le está anunciando al pueblo a través de Ezequiel. Luego en el capítulo 41 habla de cómo se va a construir el Jekal. El Jekal es el santo, la primera parte del santuario. Les recuerdo que el edificio central del templo se llama el santuario y ese santuario está dividido en dos partes. La primera parte se llama el santo o el Jekal y en el versículo 3 viene la segunda parte que es el santísimo o santo de los santos, que en hebreo se llama el Debir, que estaba separado del santo por aquel famoso velo del templo. Bueno, vienen todas las explicaciones de esos edificios. Luego en el capítulo 42, todas las dependencias del templo. En el capítulo 43, una cosa bellísima. Si recuerdan, los cautivos en Babilonia aprendieron algo en el destierro, muy importante. Una vez que ha caído el templo de Jerusalén, ¿dónde está Yahvé? Y la respuesta es en medio de su pueblo. Nuestro Dios es diferente. No es una figura de piedra, no es una figura que se pueda localizar dentro de un recinto, sino que es un Dios movible. Es un Dios que viaja y que está con su pueblo en el lugar en el que su pueblo esté. Cuando se fueron cautivos a Babilonia, el profeta había dicho, la gloria de Yahvé abandonó el templo. Si el pueblo está en el destierro, Dios se mueve para estar ahí donde está su pueblo. Así como en el Éxodo fue caminando delante de su pueblo como una nube, ahora que están en la cautividad en Babilonia, Dios también está ahí donde está su pueblo. Y vean cómo esto tiene como resonancia en el Evangelio cuando Jesús nos dice, donde se reúnen dos o más en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que Dios quiere que sepamos. Y entonces en el capítulo 43, Ezequiel en su visión ve que una vez que está reconstruido el templo, la gloria de Yahvé va a regresar. Les leo un poquito. Capítulo 43, versículo 1. Me condujo luego hacia el pórtico que miraba a oriente, y en aquel momento la gloria del Dios de Israel llegaba por la parte de oriente. Babilonia está al oriente de Jerusalén. Emitía un ruido como de aguas caudalosas y la tierra resplandecía de su gloria. El Señor regresa y toma posesión nuevamente de su templo. Y luego toda una explicación de cómo organizar otra vez el sacerdocio, los levitas con todas sus funciones. En el capítulo 45 empieza a hablar de cómo se va a distribuir la tierra, ahora que van a regresar, cómo van a celebrar las fiestas. Y me interesa sobre todo leer el capítulo 47, que es muy bonito y tiene muchos ecos en el Evangelio y tiene mucho eco también en el Apocalipsis, porque nos va a hablar de ese templo reconstruido. Ezequiel sueña con una especie de novedad, que tenga un río que mana del santuario. Y las características del agua que fluye de ese santuario son impresionantemente buenas, provechosas, deseables. Esa es el agua de la que le va a hablar Jesús a la samaritana. Ese es el agua de la vida, del Espíritu Santo que nos dice San Juan, que Jesús resucitado le va a dar a todos los creyentes. Fíjense cómo dice, la fuente del templo en el capítulo 47. Voy a leer desde el versículo 9. Por donde quiera que pasa el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes,
porque ahí donde penetra esta agua, lo sanea todo. Y la vida prospera en todas partes hasta donde llega el torrente. Versículo 12. A ambas márgenes del torrente crecerán toda clase de árboles frutales. Eso nos tiene que llevar como en imagen de regreso al paraíso. O sea, el regreso a la tierra prometida es un regreso, es un volver a comenzar, es una recreación del pueblo. Va a haber toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán, y producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Nos dirá San Juan que en el costado traspasado de Jesús se dio un fenómeno, que brotaron agua y sangre. Y esa agua que Jesús da en el momento en el que muere y resucita es su espíritu, que donde penetra sanea todo, que da vida. Luego dice, sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Vean qué cosas tan preciosas. Y el capítulo 48 nos habla ya de la partición de la tierra, ¿no? Entonces vean cómo Ezequiel está predicando ya una grande esperanza. Vamos a regresar. Y en el capítulo 36 tiene una promesa impresionante. Voy a leer el versículo 24. Seguimos en esta predicación de esperanza. Os tomaré de entre las naciones, ustedes que están cautivos. Os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. En todos estos textos que vamos a leer hoy, pongan atención y fíjense qué le pide Dios al pueblo. Y es impresionante que no pide nada. Él ofrece hacer todo. Porque cuando se trata de Dios, lo hemos venido comentando desde el curso de Jesús de Nazaret, primero viene el don y después viene el precepto. Y si Él va a hacer un nuevo pueblo que regrese del destierro, Él va a volver a hacer todo posible. Y dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y luego, lo que el padre Carrillo nos decía, es la máxima promesa del Antiguo Testamento. Infundiré mi espíritu en vosotros, mi espíritu, y haré que os conduzcáis según mis preceptos. ¿Por qué el pueblo ha fallado? Porque la ley, como nos enseñó Jeremías, quedaba en el exterior, estaba escrita en tablas de piedra. Pero si Dios nos da su espíritu, esa ley que es su espíritu grabada en el corazón, hará que nos podamos conducir según sus preceptos. Y en el capítulo 37, les recomiendo muchísimo que lo lean, hay una visión preciosa que se llama Los huesos secos, donde lleva al profeta y ve a Jerusalén y le dice, ¿qué ves? Y el profeta dice, todo está destruido, Señor. Y dice, no importa, llama al Espíritu Santo. Y el Espíritu vendrá y el Espíritu soplará sobre esos huesos y volverán a vivir. Y así sucede. Entonces vean cómo el profeta, estando en el destierro, empieza a hablar mucho de regreso, mucho de predicación de la esperanza. Bueno, estamos justamente en el año de la esperanza. El profeta Ezequiel nos puede ayudar mucho en nuestras meditaciones. Vamos a otro profeta, que es el segundo Isaías. Les había comentado que Isaías se divide en tres partes. El primer profeta lo vimos ya hace tiempo, el primer Isaías, que fue del capítulo 1 al capítulo 39. Pero a partir del capítulo 40, si ustedes ven su libro, su Biblia dice, Libro de la Consolación de Israel. Ahí empieza un autor distinto que se llama el segundo Isaías. Es anónimo, por eso se le llama el segundo Isaías. El padre Carrillo nos decía que es el teólogo más alto de todo el Antiguo Testamento. Y él es un hombre que después de Ezequiel, en el destierro, va a decirle al pueblo, ya vamos a regresar.
Él predica mucho más hacia el final del destierro. Vamos a pensar año 540, por ahí 548 al 540. El destierro acabará en el 538 y él les dice vamos a regresar. ¿Y cómo va a ser ese regreso? ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 40 como empieza este libro. Dice así. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su servidumbre. Ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por sus pecados. Una voz clama, abrid en el desierto un camino al Señor. Si ustedes están viendo el mapa que está apareciendo en sus pantallas, de Babilonia se podría ir en línea recta a Jerusalén. Y esa es como la ruta con la que sueña el profeta, como va a ser un nuevo éxodo, vamos a atravesar este desierto que se llaman las estepas sirias, porque la gloria de Yahvé va a ir delante de nosotros y lo va a hacer todo posible. Realmente, históricamente, el regreso va a ser siguiendo la ruta tradicional por los ríos y después bajando a Tierra Santa nuevamente. Pero el profeta dice, como esto va a ser obra de Dios, Él puede abajar todas las montañas, puede rellenar los valles y puede hacer una línea recta. Entonces vuelvo a leer. Abrid en el desierto un camino al Señor. Trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado y que todo monte y cerro sea rebajado. Que lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicie. Y se revelará la gloria de Yahvé. ¿Qué es lo que se va a ver? Respondemos, la gloria de Yahvé. Pero ¿cómo se revela la gloria de Yahvé? A Dios no se le puede ver. Pues la gloria de Yahvé habíamos enseñado que es un signo sensible de la presencia de Dios. Entonces, lo que se va a ver con ojos materiales es el regreso del pueblo. Pero eso no será sino manifestación del poder, de la bondad y de la presencia de Dios en medio de ese pueblo que estaba esclavo en Babilonia y, oh sorpresa, de repente ha regresado al destierro. Se revelará la gloria de Yahvé. Y dice, y toda criatura a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Vamos al capítulo 52 para que veamos otro texto de cómo el profeta contempla el regreso como un nuevo éxodo. Vamos a leer 52, 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae evangelio, porque buenas nuevas quiere decir evangelio, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, y esto es bien importante, ya reina tu Dios, yo diría entre paréntesis otra vez, como en el desierto, cuando salimos de Egipto. Dios decía algo y nosotros obedecíamos y caminábamos atrás de él y llegamos a la tierra prometida. Ahora que regresen de la tierra prometida, el rey nuevamente tiene que ser Dios, porque si vuelven a tener reyes humanos, va a volver a pasar toda la historia que hemos leído las últimas 10, 15 clases. Lo que le conviene al pueblo es que reine Dios. Por eso dice que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Versículo 9. Prorrumpid a una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, pues el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Es decir, Él es el que los va a hacer regresar. Y todo eso, ¿por qué decíamos? ¿Porque el pueblo hizo algo? ¿Porque el pueblo hizo penitencia? No. Todo es por aquellas dos cualidades de Dios que brillan constantemente en el Antiguo Testamento: su amor y su fidelidad. Por favor, cuando alguien les diga, el Dios del Antiguo Testamento no me gusta porque es un Dios castigador, se los van a decir porque han escuchado eso y por su ignorancia del Antiguo Testamento. Pero si leemos el Antiguo Testamento, Dios brilla siempre con su amor y con su fidelidad.
Vean el capítulo 43, por favor. Es que es lo que vamos a leer ahorita, es de lo más precioso que hay en toda la Biblia. Dice así: ahora, así dice Yahvé, el que te ha creado, Jacob, el que te ha plasmado, Israel. No temas, que yo te he rescatado. Estás esclavo, pero no temas. Yo te he rescatado. Te llamé por tu nombre y eres mío. Si cruzas por las aguas, yo estoy contigo. ¿Se acuerdan de aquella definición? Yo soy el que soy. Yo soy el Dios que está contigo, aunque estés en ese momento de cautiverio. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Si andas sobre brasas, no te quemarás. La llama no te abrazará. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Versículo 4. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Piensen, cuando un pueblo de estas épocas había escuchado a la divinidad decirle: yo te he rescatado, yo estoy contigo, y todo eso es por una única razón, porque yo te amo. Versículo 5. No temas, que yo estoy contigo. No temas, que yo estoy contigo. En el capítulo 44 dice, vamos a leer el versículo 1 al 3. Ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo elegí. Esto dice el Señor que te creó, el que te plasmó en el seno y te ayuda. No temas, siervo mío, Jacob Yesurún, a quien yo elegí. Tú eres mi elegido, no tienes que temer. Y lo más importante en la historia de la salvación en el destierro es lo que vamos a leer en este momento. Dios hace sentir a su pueblo a través del profeta segundo Isaías la existencia del único Dios que existe. Ustedes están viendo su lámina en la que vamos viendo cómo se va pasando en la historia religiosa de Israel del politeísmo al monoteísmo. Si se fijan, Abraham viene de una familia politeísta. Si leen ustedes Josué 24, dice perfectamente bien que Terach tenía sus dioses. Terach es el papá de Abraham. Entonces Abraham era politeísta, pero en un momento de su vida Dios lo toma y le dice: de todos los dioses que hay, dame culto solamente a mí. Entonces decimos, Abraham es, en su mente hay muchos dioses, pero en su práctica él le da culto al único Dios que él quiere. Eso se llama monolatría, es pasar del politeísmo a la monolatría, es decir, le doy culto a un solo Dios, pero yo creo que los demás pueden tener sus dioses. Y más adelante, pasando por Moisés, por los profetas, que seguían con la misma idea, llegamos al cautiverio en Babilonia y el segundo Isaías nos va a dar esta grande revelación. Hay un solo Dios. Pero si hay un solo Dios, ese Dios es Dios de todos los pueblos. No es que cada pueblo tenga su Dios, sino el único Dios que existe, que es el Dios de Israel, que se ha revelado a Israel, es Dios de todos los pueblos también. Y por lo tanto su salvación alcanzará, como va a decir Isaías, hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a leer estos textos del monoteísmo. Vamos a regresar al capítulo 43, en el versículo 11 y 12. Voy a leer un poquito antes del versículo 11. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo lo anuncié y os he salvado. Yo mismo lo avisé, no un Dios extraño entre vosotros. Y vosotros sois mis testigos. Yo soy Dios, y lo soy ¿desde cuándo? Desde siempre. Vamos al capítulo 44, versículo 6. Esto dice Yahvé, el Rey de Israel, su Redentor. Redentor quiere decir el que lo rescata. Yo soy el primero y el último.
Fuera de mí no hay ningún Dios. Versículo 8. No tembléis ni temáis. No lo dije y lo anuncié hace tiempo. Vosotros sois testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? No hay otra roca. Yo no lo conozco. Capítulo 45, versículo 18. Pues esto dice el Señor, el creador de los cielos, el que es Dios. Si Él es Dios, los demás no son. Ser del verbo ser, existir, solamente uno, el que es Dios, que es plasmador de la tierra, su hacedor, el que la ha fundamentado. Él no la creó caótica, pues la hizo para ser habitada. Y dice, yo soy el Señor, no existe ningún otro. Esta es la revelación que reciben los israelitas estando en el cautiverio. Dios sigue interviniendo en su historia con su acción salvífica. Y por eso llamamos a este curso la historia de la salvación. Y el Señor manifestará su gloria salvando nuevamente a su pueblo. Vamos a terminar haciendo una muy bonita oración con todo lo que hemos leído y reflexionado. Señor Dios nuestro, tú eres el único Dios, eres santo y grandioso. Mantienes la alianza y la fidelidad con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido maldades y nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandamientos y preceptos. No hemos escuchado la voz de los que nos enviabas para hablarnos en tu nombre. Pero tú eres justo, Señor. A nosotros hoy nos humilla la vergüenza, igual que a los hombres de todo el mundo, porque todos nos olvidamos de ti. Pero tú eres compasivo y misericordioso, aunque nos hayamos rebelado contra ti y hayamos transgredido tu ley y hayamos desobedecido tu palabra. Hoy queremos reconocer que han caído sobre nosotros tantas cosas que no alcanzamos a comprender. Pero Señor, tú que una vez rescataste a tu pueblo de Egipto y volviste a salvarlo de la esclavitud en Babilonia, por tu infinita justicia te suplicamos que retires tu cólera de esta humanidad pecadora. Señor, inclina tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestra desolación. Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa sin tardanza. No por nuestros méritos, Señor, sino por tu honor, Dios nuestro. Amén. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Alabado sea Jesucristo. Magdala existe gracias a la generosidad de mucha gente que con donativos pequeños o grandes la ha hecho posible. Magdala sigue necesitando la generosidad de nuestros amigos y bienhechores, ahora para llevar su misión, el mensaje a todos los rincones del mundo. Agradecemos de corazón que sean generosos, que nos apoyen con lo que puedan, como puedan, porque gracias a eso podemos llevar el mensaje del reino de Dios a muchas personas.